¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a la clase de la porción semanal correspondiente a esta semana. Y vamos a dar inicio con el estudio del árbol cefirótico en las analogías que se están haciendo de un árbol financiero y un árbol filosófico. El autor nos va llevando de la mano haciendo analogías entre las esferas correspondientes para una parte financiera de un país o del mundo y de un aspecto filosófico. Vamos a ver esta parte de Gesed. Gesed, recordemos, es el primero después de la tríada superior. Después de Keter, Jomá y Binah, a la derecha está Gesed y es representado o simbolizado por Júpiter. Entonces, dice, en términos financieros, Gesed representa la riqueza, ya sea en dinero contante, en oro, en petróleo, etcétera, o en capacidades nacionales. Gran Bretaña, por ejemplo, es una nación tanto mercantil como manufacturera. Su riqueza no es meramente el oro depositado en el Banco de Inglaterra. Ciertamente produce mucha material de industria, pero también vende su know-how. No sé cómo se traduce. Know-how, que es como algo de conocimiento. ¿Qué tanto conocimiento? Saber cómo. ¿Saber cómo? Sí. Ok, Sí. Gracias. De nada. Y muchos servicios no inmediatamente visibles. Un minutito, es para acá. En cuanto a seguros e inversiones de ultramar. Estos recursos, tanto los visibles como los no visibles, constituyen su riqueza. Y el valor de la libra esterlina está respaldado por la salud de la economía nacional. Esto es Gesed o Gesed, y debe expandirse de modo que el relámpago se continúe por todo el resto del árbol de la economía británica. ¿Qué quiere decir? Por las demás esferas, las demás sefirot correspondientes ya sea a Inglaterra o a las demás ciudades de Inglaterra. Entonces dice, una rápida ojeada a las vías muestra a dónde debe conducir. Gesed, por razones de la doctrina cabalística, evidencia debe ser siempre expansivo, Júpiter. Y ahora debemos tomar en cuenta el árbol más amplio del comercio mundial. Aquí es donde comentábamos que este Gesed de Inglaterra necesariamente va a estar conectado con el Gesed de los demás países, de Alemania, de Francia, de Estados Unidos, etcétera, ¿verdad? Porque así es la red financiera, la red económica. Y no nada más económica, sino de todo tipo, filosófica también. Entonces dice, la insistencia de las noticias financieras en el incremento del Producto Bruto Nacional muestra claramente el impulso de una vasta red global de economías, en el que Gesed del árbol financiero de cada país contribuye a la riqueza mundial. Es lo que comentábamos. Sea en el orden de los recursos naturales, por ejemplo el petróleo, o sea en el de las altas capacidades tecnológicas, como la industria aérea. Es una red perfectamente conectada. En el árbol filosófico, Gesed significa la cualidad del ser o la vitalidad espiritual presente en una religión o en una filosofía. Ello puede asumir la forma de un florecimiento de santos, pensadores
y hombres de acción de esa tradición particular. Tal fenómeno se ve en el periodo de la Kabbalah iniciado por el Zohar, en la Iglesia y la escolástica, en la época de Santo Tomás de Aquino, o en el Islam durante la gran era de los derviches mevlevíes. Movimientos tales son de poderoso influjo, en cuanto que refuerzan el lado energético del árbol para equilibrarlo con el aspecto doctrinal del pilar de la forma. Estas actividades del orden de Gesed son importantes también porque contienen el impulso expansivo de la enseñanza originaria, que no solo se transmite a través del tiempo, sino que se difunde desde su localización especial. Toda religión o filosofía que permanece inmóvil o sin crecer, perece, generalmente a causa de la constricción de una biná sobreactiva, la cual crea un orden establecido conservador que insiste en preservar una doctrina como dogma. Ello inevitablemente desalienta la operación de Gesed, el principio de incorporar nuevos y genuinos conversos. Proceso absolutamente necesario para que una tradición sobreviva. El zoroastrismo actual, el de los parsis, enfrenta hoy ese problema. El número de adherentes con que cuenta un organismo espiritual contiene el alma de una iglesia o de una escuela. Y si no hay individuos en desarrollo, ese número puede incrementarse, pero el crecimiento real impulsado desde Gesed se detiene, aunque el cuerpo de la organización pueda subsistir por muchos años. La historia está sembrada de movimientos esotéricos muertos o agonizantes, cuyos conductores no comprenden que el punto de crecimiento de su tradición no se encontraba en el centro formal de su grupo selecto, sino más a menudo en grupos extraoficiales que florecían bajo el impulso directo de Jokmah o de edad. Tales núcleos de gracia, a menudo ignorados por la jerarquía oficial, están conectados en ese momento del tiempo con el círculo interno de esa tradición. Como a menudo ocurre, este fenómeno no es bien visto por el orden establecido, que se cree único poseedor de la verdad. La historia de la Iglesia muestra un rechazo inicial de algunos de sus visionarios, como Santa Teresa o Teilhard de Chardin. El judaísmo ortodoxo tuvo un problema análogo con Spinoza y Baal Shem Tov. El Islam convencional hubo incluso de destruir al Ahalaf. Gesed representa la dinámica de una tradición espiritual, situado bajo la sabiduría y receptor respecto al entendimiento y el conocimiento. Gesed irradia hacia abajo en Etzá y Tiferet y lateralmente hacia Geburá. Gesed constituye el profundo reservorio emocional de una tradición, la fuente energética vital para la longevidad y el crecimiento de ella. Hasta ahí es Gesed. Si hay algún comentario. ¿Todo, ¿todo bien? Pedro, Sí, Ana. solo un pequeño comentario. Me llamó mucho la atención donde menciona que cuando las tradiciones están en proceso de extinción,
la relación que tiene con Binah. Ajá, Y entonces, pues sabemos que el rayo luminoso baja de Binah a Gesed. así es. Entonces, ahí hay, pues, seguramente algún tipo de, no le quiero llamar bloqueo, pero definitivamente ahí hay algo en Gesed, en las personas, en este aspecto religioso. Y ahí lo menciona, ¿no? Que el grupo selecto, el grupo que se considera selecto, algo así como que pierden todos, pierden un poquito quizás el contacto con la realidad, Algo de eso, Ana. como que Sí, se aíslan o no sé cómo ponerlo, pero definitivamente debe haber algún tipo de bloqueo en Gesed del rayo luminoso bajando de Binah. sí, pueden ser varias cosas. Hay bloqueos, como dices tú, puede ser una pérdida del suelo, como se dice coloquialmente, este, o no aterrizar los principios, porque un movimiento filosófico religioso, aunque sea idealista, tiene que ser aterrizado, tiene que concretar en hechos con las personas, si no, desvanece. Y es lo que nos está contando. Muchos movimientos han perdido esa expansividad que se tiene que llevar a cabo en Gesed. Este es algo muy interesante. Y a mí me llama la atención el hecho de que dice que algunos movimientos no fueron capaces de percibir que el centro de su movimiento no necesariamente tenía que estar en ellos. Podría estar en otra parte, en otro grupo, pero no fueron capaces de reconocerlo. Así lo capté yo. Entonces, y eso pues llevó a que el grupo o esa filosofía pereciera. Entonces, es bajo la luz de este tipo de análisis, es muy importante hacer este tipo de estudios. Es porque, pues no es nada más hacer una agrupación, formar una agrupación, sino que hay que saberla alimentar, desarrollar, nutrir, hacerla crecer y hacerla prevalecer. Pero pues para eso se requieren muchas cosas, empezando con líderes genuinos y verdaderamente sabios que sepan verdaderamente llevar de la mano el movimiento, porque muchos movimientos se han apagado por falta de sabiduría de sus líderes. Este, hasta donde yo entiendo también el movimiento, por ejemplo, de la fraternidad, eh, es sólidamente estructurado desde sus inicios por ambos fundadores, por el maestre de la Ferrier y por el maestre Estrada, y que han sabido transmitir la tradición iniciática a los maestros nuevos. Eh, hasta donde nosotros vemos o hasta donde yo veo, ha sido fielmente cuidado esa tradición. Y bueno, como alguien decía por ahí, no recuerdo si en uno de estos estudios o en otro, estamos en buenas manos. Adelante si hay más comentarios. Sí, aquí hay un fenómeno en la provincia de Quebec, en el estado, lo que sería el estado allá en México. En la Ajá, provincia de Quebec, el fenómeno que hay es que la Iglesia Católica la provincia de Quebec es más que todo colonizada por franceses y ajá. la religión católica era bien floreciente, prevaleciente y la que dominaba. Sin embargo, hubo una época en que fue demasiada como interferencia
Tengo entendido que aún hasta los 70. De manera que todas las nuevas generaciones ahora no quieren saber nada de la Iglesia Católica. Así. E inclusive, sí, aparentemente parece ser que yo tengo una amiga que o sea, son franceses, y ella me decía de que el sacerdote llegaba a la casa y le decía a su mamá que cuidado iba a usar anticonceptivos, que ella tenía que tener todos los hijos que Dios le mandara. Mm, Entonces, como consecuencia, ahora toda la gente francesa no se casan, viven juntos como pareja, y aquí es reconocido, se llama common law, pero no solamente eso, sino que no, o sea, no quieren tener hijos. Y ha dado como resultado que el índice de natalidad es 1.5. O sea, un niño y medio, como que si se pudiera partir un niño, ok. pero es un niño por familia o menos. Oh, Sí, pero es eso, algo así como una especie de represalia en contra de la iglesia. ajá. Y los templos católicos, porque son los que más abundan en Quebec, los están vendiendo y los remodelan, ya sean personas que las compran como casas de habitación o hoteles, porque la gente no llega, la gente joven no llega. Lo que llegan son Ah, unos poquitos personas de la tercera edad y no generan el suficiente dinero como para mantener el edificio, pagar impuestos, etcétera. edificios de la Iglesia Católica. Sí, Oh, sí, sí. entonces ahí puedo también ver ese fenómeno. Sí, sí, ciertamente. De hecho, andan documentales por ahí de que muchas iglesias están cerrando en diferentes partes del planeta. Algunas se están usando como, les dan otra función, bibliotecas, algunas creo que hasta museos o no recuerdo qué otras funciones, pero sí, se está dando mucho esto, ¿eh? De por sí, hay un fenómeno adicional a esto. Eh, Nosotros sabemos que la iglesia, miren, Pedro y Pablo en las escrituras representan tipos de iglesia, representan tipos de iglesia. Entonces, por ahí en uno de los pasajes del Nuevo Testamento, se comenta que a través de Pablo, de Pedro y Pablo, la iglesia tiene que ser reestructurada completamente, porque si no va a desaparecer. O sea, y se está viendo mucho, si la iglesia no se adapta a los tiempos actuales, va esa tendencia. De hecho, el nuevo papa ya ha hecho algo de esto. Ha tenido que adaptar cosas de la nueva era que antes ni mencionadas en la iglesia, pero aún así falta mucho por hacer. Y es el reto, entonces va a ser el reto para ellos. ¿Por qué digo reto? Porque en la nueva era pues vienen otro tipo de agrupaciones, sí, otro tipo de agrupaciones que por vivir en armonía o acorde a las nuevas tónicas, pues van a ser las fuertes. En cambio, una que traten de mantenerse con tónicas antiguas lleva mucho riesgo de perecer. Así es, Ana. Muchas gracias por el comentario. Ese está relacionado con Júpiter, ¿no? Gesed, sí, es Júpiter. Y La expansión. Júpiter es expansión y es jovialidad. Ajá. Entonces, para que haya expansión, tiene que haber juventud. Las nuevas generaciones tienen que participar en el movimiento. Exacto. Y a esas que han muerto, que están en declive o que han muerto, es porque no han sabido nutrirse con los jóvenes.
Como están comentando ahorita que los jóvenes se están retirando de la iglesia Ujú. y pues están muriendo. Sí, sí, Eso efectivamente. pasa. Algo comentaba anteriormente de eso. Los que se creen la élite, que ellos tienen la verdad nada más y no la difunden o no Ajá. le hacen caso a las nuevas generaciones, mueren. Sí, 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 exactamente. La verdad que es un tema muy interesante y muy amplio, como se presta para mucho, este, para comentar muchas cosas. Y con más Pero razón en esta era, que es la era de Júpiter. Es Urano, ¿no? Bueno, Urano, sí. ahí va. Renovación, cambio. De renovación y cambios también. Ujú. Sí. Así es. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con Geburá. ¿Quién me ayuda a leer, por favor? Yo, Pedro, yo puedo Adelante, Ana. continuar. Gracias. De nada. En el árbol de lo espiritual, Geburá corresponde a la disciplina. Es el punto de concentración de la expansión de Gesed. Sin disciplina, la energía generada en este se perdería. La aplicación del aspecto marcial de este Sefirá es muy patente en la tradición monástica con su estricta regla de obediencia. Esta en directa relación con el efecto de Binah, la gran madre iglesia que está arriba. La disciplina implica un seguir, aunque a menudo una interpretación sobreactiva la ve como un método para hacer conformistas a los seguidores. Aunque es absolutamente necesario el control sobre el amor y la energía procedentes de Gesed, si no, tenemos lo que suele denominarse un místico aberrante, y hay un asterisco. Este encauzamiento, el asterisco dice en el original a stupid saint, un santo estúpido, sin equivalente claro en español. Entonces dice, este encauzamiento y limitación de la emoción religiosa no debe asumir rasgos fanáticos. En casos extremos, cuando Geburá en vez de servidora se hace dueña, tenemos tanto al celote como al puritano operando en la jurisdicción de Binah. Es el caso de la Inquisición española. El correcto equilibrio consiste en el ejercicio de la disciplina, no como fin en sí, sino en pro del árbol como un todo. En las escuelas filosóficas, Geburá corresponde no solo a la regla de conducta, sino también a la disciplina del intelecto. Con la solidez de la argumentación, la discusión inteligente y el discernimiento. Noble cosas son las visiones inspiradas, pero deben ser centradas netamente, pues si no el sentido se hace difuso o se disipa. El poder de discernimiento se reconoce fácilmente en los diálogos de Platón. Es el conocimiento controlado y articulado lúcidamente, con un afilado sentido de lo verdadero y lo falso, puesto al servicio de la más elevada de las causas. En el árbol financiero, Geburá corresponde al nivel de la práctica bancaria. Aquí se efectúan los ajustes diarios, así en las bolsas de Londres o de París. En ciudades como estas, los bancos, a través de los telex que reciben información sobre los diversos índices, juegan el precario equilibrio de un castillo de naipes. Tales naipes son las delicadas relaciones de confianza, los miles de transacciones millonarias en un flujo y reflujo. Aquí una industria florece, allí
otra decae. Sube el precio del acero, baja el del grano. El dólar permanece estable, la libra sube, el franco se devalúa o se revalúa el marco. Cada momento está colmado de nuevas posibilidades. En un país rico en reservas de petróleo, una revolución puede amenazar el flujo de energía y de riqueza proveniente de esa zona. Es necesario efectuar rápidos ajustes, tomar prontas decisiones para trasladar las operaciones a un área estable. Capitales estatales o privados se reservan o se liberan para mantener el mercado. Tal vez una crisis política eleva el precio del oro, de modo que este inútil pero barométrico metal se traslada de una bóveda bancaria a otra. El juego de compra y venta es veloz y furioso. En un mercado que cae, la atmósfera se torna frenética, de modo que solo una rígida disciplina y la red de intereses creados sostienen una situación peligrosa. Aún los gobiernos se estremecen por una serie de decisiones erróneas o por un pánico bancario. Solo la capacidad decisoria de la jefatura del Tesoro, como en Gran Bretaña la del Banco de Inglaterra, puede reencauzar un desborde modificando las tasas de interés. Esto es Geburah en operación sobre la economía. La resolución tajante basada en los crudos hechos y en el estado psicológico de un mercado. Requiere un tipo de temperamento militar el captar la situación de hoy y tomar un curso de acción que bien puede ser alterado mañana. Es absolutamente necesaria la aparente frialdad del financista. El mejor soldado es el que nunca pierde su sangre fría. Hasta ahí, Ana, por favor, para ver si hay comentarios. Parece no? que hasta ahí es Geburah. Sí. ¿Qué impresión les deja? ¿O qué captaron de esto? La importancia de la disciplina, tanto a nivel individual o personal, también a nivel de país. Es indispensable para mantener su equilibrio por todos los movimientos posibles que puede haber, que nos comentan, ¿no? Que de un momento a otro cambian las cosas y se tienen que tomar decisiones rápidas. Está muy interesante. También Marte, el planeta Marte tiene que ver con la autoafirmación de la persona y debe ser lo mismo a nivel del país. O sea, un país tiene que buscar la manera de proyectarse, por ejemplo, financieramente, económicamente. Primero tener la solidez, y eso es a través de la disciplina, como nos acaban de comentar, y poder estar fuerte o mostrarse fuerte ante el exterior, los demás países. ¿Qué comentan ustedes? Yo veo un ejemplo ahí claro de que el abuso o los excesos, aunque sea algo bueno, llega a algo negativo. Por ejemplo, el abuso de Geburah es la fuerza, la justicia. Ajá. Pero mencionaba ahí la Santa Inquisición, eso es un abuso de la fuerza, Exacto, un abuso exacto. del juicio discriminado. Y eso dio lugar a la Santa Inquisición. Sí, exacto, muy buena También observación. todo se tiene que mesurar ahí. Aún cuando se tenga fuerza, tiene que ser medida. Uh-huh. Eso también se ve en la lámina de la fuerza, que se llama la fuerza en el tarot. Uh-huh. Nos habla que una fuerza desmedida puede ser caótica.
Claro. Ok, muy bien, muy interesante. Mm, si no hay más comentarios, continuamos con Tiferet. ¿Nos ayuda, Francisco? Claro. En el árbol financiero, Tiferet es el sistema particular del área o del país que se considera. Así tenemos el área de la libra con centro en Londres, pero vinculada a varios países, no todos pertenecientes al Commonwealth. Su valor de base es la libra esterlina y lo que se ve en cada billete es la efigie del soberano reinante. Este es el símbolo de la estabilidad y la tradición, toda una historia de confiabilidad a lo largo de lo que ha sido el Imperio Británico. La expresión seguro como el Banco de Inglaterra no era pura jactancia. Significaba literalmente que en tiempos de la primacía británica, quien quiera que fuera portador de billetes de banco ingleses podía cambiarlos por moneda local en cualquier lugar del mundo civilizado. Era una economía imperial de base capitalista. Iban juntos la bandera y el comercio. Poderosa y rentable. La mayoría de las guerras del imperio eran de origen mercantil, uno de cuyos primeros ejemplos fue la confrontación con Francia en la India o en América del Norte en el siglo XVIII. O bien Tiferet puede estar referida a una economía de tipo comunista. Aquí el partido, teóricamente representante del pueblo, se hace cargo de las finanzas del país. Tanto la industria como la banca son nacionalizadas, pero las mismas leyes económicas se aplican desde Binah, aunque los beneficios van al Estado y no a inversores privados. La imagen de la moneda es básicamente la misma. La cotización del rublo era tan importante para el comunismo ruso como la del dólar para el capitalismo. Ciertamente, el intercambio entre los dos sistemas nunca ha sido grande, pero ello ilustra la función de Tiferet, manifestada en la moneda y su poder adquisitivo dentro de una comunidad. En las religiones y filosofías, Tiferet corresponde a los signos exteriores con que se presentan. Sea una iglesia, una mezquita o una sinagoga, el mundo reconoce en ellas la respectiva fe. En Tiferet confluyen las vías del maestro, de la tradición, la energía impulsora y la disciplina, para no mencionar el flujo directo desde Keter a través de Da'at. En Tiferet está el punto focal de una fe, tal como aparece en el ritual. La misa, la lectura de la Torá, la meditación o la danza giratoria de los derviches son expresiones de la respectiva tradición. Vastas arquitecturas dan testimonio del cuerpo de ella. Paredes, techos y pisos dicen que su teología en el lenguaje de la piedra, a la vez que los ritos la proclaman en su operación. El Templo de Jerusalén, la Catedral de San Pedro en Roma, el Santuario de la Kabá en la Meca, son más que el mero marco físico de la respectiva religión. El templo hebreo 2 veces construido hizo a los judíos retornar a Palestina tras 2 milenios de exilio. Desde el punto de vista de una filosofía, un conjunto de textos como el Zohar para la Kabbalah
desempeña la función de Tiferet. El propio árbol de la vida es un Perdón. símbolo Ajá. a la vez que un diagrama operativo. Las obras de Platón han atraído a muchos pensadores a través de las edades, incluso algunos que no han tenido acceso directo a ellas, aunque han llevado a la práctica el punto de vista platónico. En el Islam, los sufíes tienen colecciones de relatos en que se contiene todo un cuerpo doctrinal. Ninguno de tales objetos, sea edificios, sea incluso las paradojas del Zen, sin serlo de por sí, remiten a un sistema filosófico particular. Ahí sigue Dad ya. Ajá. A ver. Sí, comenta. Ah, sí. A ver si hay comentarios hasta aquí. Tiferet es el centro del árbol y también es el centro de las religiones o del sistema filosófico, lo que le da Sí, esplendor, digamos, ¿no? Lo que le da belleza, como dice Tiferet. me llama la atención que Dad la comenta después de Tiferet, Sí, ¿verdad? porque normalmente va antes. A ver, vamos a ver, aquí viene un árbol. Un minutito. ¿Dónde quedó el árbol? Es que Dad está después de Binah. Aquí está Dad, sí, exactamente. Después de Binah. Ok. Si hay comentarios hasta aquí, yo creo que podemos llegar hasta ahí hoy y la siguiente continuamos con Dad. Ah, aquí, ¿verdad? Un párrafo más atrás, creo. Empieza Dad. Aquí, ¿verdad? Arriba, donde dice la invisible, Sefirá Dad. Ah, sí, sí, correcto. Correcto. Es cierto que es curioso que la puso después de Tiferet. Ujú. Entonces, Tiferet en el árbol ya sabemos que es como el corazón de la persona o el corazón del país, en este caso, y, y que es el que mayor conexiones tiene con el resto de las sefirot. Hacia él fluyen o desde él fluyen desde las séfiras superiores hasta las inferiores. Entonces, es un centro, es el centro. Se puede decir la esencia, la razón de ser. Ya recordamos que a nivel personal está representado por el sol y tiene que ver con la belleza y con el ser, con la esencia. Es lo que identifica al cuerpo, ¿no? Como dice ahí, no importa que sea un edificio o Ajá, unos textos. exactamente. En este caso de los movimientos religiosos, sí. Es el símbolo de todo Muy bien. el cuerpo. Yo creo que lo vamos a dejar aquí, la página 113, para ir a la otra parte. Bueno, entonces, si no hay más comentarios, lo cambio.
Aquí está. ¿Alguien tuvo tiempo de leer la porción? Sí, Ana. ¿Qué nos puedes compartir, Ana? ¿Cuál fue tu experiencia que te llamó la atención? Sí, voy a comenzar la parashá de esta semana es del 8:1, números del 8:1 al 12:16, y el que más me acuerdo es el último capítulo, el 12. Y me acuerdo de él porque fue Miriam y Aarón hablaron mal de Moisés. Ajá. Entonces, Hashem dijo que, bueno, no dijo, Miriam apareció llena toda de lepra. Y entonces Moisés habló con Hashem porque Moisés le pidió a Hashem que la sanara en ese momento. Pero la instrucción que Hashem dio a Moisés fue que tenía que sacarla del campamento por 7 días. Ajá. Y por estos 7 días, todo el pueblo israelita tuvo que estar ahí detenido. Entonces, ese fue el capítulo 12. Y pues obviamente me llamó la atención porque es el aspecto de crear, de tener cuidado, la circuncisión de la lengua, ¿no? Claro. Y luego el otro capítulo hablaba, creo que fue el 11, el que narraba cómo cuando el tabernáculo, para que el tabernáculo se moviera, había una nube que se posaba sobre el tabernáculo. Y entonces, si la nube empezaba a moverse, todos ellos tenían que levantar el campo y comenzaban su camino. Y ahí donde se paraba, ahí tenían que acampar, ya fuera un día, 2 días, un mes, Ajá. el tiempo que fuera. Creo que este fue el número 11. Y mencionan también cómo van las tribus colocadas. Entonces, en realidad no me acuerdo del 8 ni del 9, pero sí los leí. Ya, no me acuerdo del 8 y del 9, pero sí, El 8, te recuerdo un poco, empieza con la indicación de Hashem que le dice a Moisés que le diga a Aarón cómo debe encender el candelabro, la sí. menorá. Gracias, Pedro. Y ya me acordé que me llamó la atención que dice que aún las flores tenían que hacerlas de oro con martillo. Ajá, correcto. Sí, 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 muchas sí. gracias. Fue construido a martillo de una sola pieza de oro, la menorá. Y de igual modo las trompetas que se usan después en el capítulo 10, unas trompetas de plata que son utilizadas para llamar a la congregación, o para avisar diferentes cosas. Sí, Esto es todo de mi parte. Básicamente fue el capítulo 12 el que más me llamó la atención por el aspecto de lo de la circuncisión de la lengua, el hecho de que Moisés, me llama la atención que María creo que es, María y Aarón, los dos hablaron, pero solamente ella se enfermó y no sé si es porque ella habló y Aarón solo escuchó, pero solo menciona que fue ella la que obtuvo la lepra. sí, ok. De hecho, muchas gracias, Ana. De Esta nada. porción contempla varios aspectos bien interesantes, desde la mala lengua, como nos comenta Ana, las quejas, por ejemplo, que hacen los mismos israelitas, ¿sí? ¿Verdad? Y
varios aspectos fundamentales en nuestro comportamiento y de nuestro crecimiento. Vamos a tratar de abordar algunos de ellos, los más que podamos, en este material. Y comienza así. Le dijo el Eterno a Moisés: dile a Aarón, cuando enciendan las luces del candelabro, hazlo de modo que alumbren hacia adelante, frente a frente del candelabro. Y Aarón así lo hizo, orientando las 7 luminarias hacia adelante. Bejá aloteja significa cuando enciendas. El fuego es el único elemento que fluye de abajo y busca las alturas. Ahí viene un símbolo para un comentario. Esto obedece a un principio físico meramente, por el hecho de que el fuego para producirse necesita una temperatura elevada, y eso lo hace ya convertirse en una sustancia de muy baja densidad, y por lo tanto automáticamente se va hacia arriba de las demás sustancias. Bueno, eso es desde el punto de vista de la física, pero tiene el otro aspecto filosófico. Dice, sin embargo, la llama no puede saltar hacia el cielo porque al despegarse de su fuente de energía se extingue. Asimismo son nuestras acciones. No podemos desligarnos de Hashem porque nos extinguiríamos. La primera lección que nos da el Zohar en esta porción es que las acciones marcadas en la Torá, que son todas aquellas que Dios le dice a Moisés que sean hechas, nos levantan, nos elevan, despiertan energías angélicas en los mundos superiores. Todas las acciones que van en sentido contrario a la Torá despiertan energías de baja frecuencia que atraen el caos. Entonces, como dice ahí, es la primera enseñanza, porque todo lo que nos está solicitando la Torá que hagamos es precisamente para eso, para que nos eleve, para que nos levante. El mundo visible y metafísico existen simultáneamente, entrelazados uno con el otro, y ellos se vinculan cuando la intención y la acción son coherentes. Una intención, ya sea positiva o negativa, que conecta con una acción que le corresponde, crea vinculación, y esta a su vez crea un efecto, ya sea en forma de bendición o en forma de problema. Pues una vinculación es un cable que une dos mundos o dos dimensiones. Este concepto de la vinculación es muy importante porque es a través de lo que vamos a hacer el contacto con lo superior. De acuerdo con la Kabbalah, el mundo espiritual no está en los cielos, sino aquí en la tierra. Asimismo está el infierno. Ambas cosas las sentimos aquí en esta dimensión. Por ejemplo, un corrupto que se hizo rico vaciando los fondos de un país causó un daño colectivo. Por lo tanto, tiene pegado una entidad igual de poderosa al perjuicio que causó en nosotros, lo cual en algún momento le hará experimentar la vinculación que su acción hizo con el caos. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona hace un mal de esta magnitud o de cualquier magnitud, no está desligado del caos que produce. Y en algún momento la vida lo va a llevar hacia esa situación. No sé si me explico. Sí, ¿verdad? Hay personas que preguntan, ¿cómo dicen que existe Dios si hay tantos niños pordioseros en la calle que no tienen qué comer ni qué vestir? Pero si uno revisa a fondo su proceso de alma, son seres que muy posiblemente en vidas anteriores cometieron abusos y ahorita la vida nada más los está poniendo en la otra cara de la moneda, porque
tienen o tenemos que conocer ambas experiencias, ambas caras de la moneda. ¿Para qué? Para que en algún momento tomemos el centro, el equilibrio. Ok, entonces dice, para sentir el mundo espiritual, necesitamos crear una dimensión espiritual en cada objeto que utilizamos y en cada acción que tomamos. Por eso se diseñaron las mitzvot, que son acciones que crean vinculación y además reparan las vinculaciones que hemos hecho con el caos. Por ejemplo, lavarnos las manos en las mañanas, al lavarnos las manos, no solo estamos purificando la energía con la que nuestro cuerpo recibe a nuestra alma, también comenzamos cortando el vínculo con el caos que habitualmente ha vivido con nosotros. Cuando el caos que tenemos pegados, ¿sí, Ana? Perdón, Pedro, hubieras por favor terminado, pero ya que interrumpí de una vez, lo Sí, voy a adelante, decir. no hay cuidado, Ana. Gracias. Esta mañana, precisamente cuando me desperté, llevo 2 semanas, o sea, llevo sin interrumpir desde que hablamos de lavarnos las manos. Ajá. Y entonces hoy en la mañana que me levanté, me fui directo a lavarme las manos. Y mientras me lavaba las manos dije, me gustaría saber por qué me las lavo. Ajá. Y entonces aquí tengo la respuesta. Muchas gracias. Eso es Ok. todo. A ver, compártenosla, por favor. Sí, aquí está la respuesta. Ajá. Dice, al lavarnos las manos en las mañanas, no solo estamos purificando la energía con la que nuestro cuerpo recibe a nuestra alma, también comenzamos cortando el vínculo con el caos que habitualmente ha vivido con nosotros. Muy Entonces, bien. para mí, este ejemplo me está dando la respuesta que en la mañana formulé. Así es, Gracias. Ana. Muy bien, ahí está la pregunta junto con la respuesta. Yo les quiero preguntar, aparte de este ejemplo de lavarnos las manos, ¿qué otras mitzvot recuerdan ustedes? Nada más comentadas brevemente, para que no quede muy en el aire esto. Porque dice, para eso se diseñaron las mitzvot, para crear vinculación. ¿Cuáles recuerdan ustedes? Bendecir la comida. Perfecto. Muy, muy sobresaliente la mitzvot de bendecir los alimentos. Y no nada más los alimentos, sino a las personas. Cualquier situación. Me parece que en el material anterior les envié una lista de ejemplos de cómo bendecir. ¿Sí recuerdan? No sé si lo vieron. Sí, es la parashá de la semana pasada y sí la leí. Y ahí Nassau. están las bendiciones. Ajá, correcto. Muy bien. Entonces dice, cuando el caos que tenemos pegados deja de recibir energía, se va corrigiendo nuestra percepción del mundo y todo comienza a cambiar. Las mitzvot fueron creadas para ayudar a conectarnos, para unir nuestro mundo físico con el mundo metafísico. El lado derecho, del lado de la pureza. De modo de despertar entidades superiores que unan al cielo y la tierra, al cuerpo y el alma. Antes de continuar, estaba recordando el hacer afirmaciones en hebreo también es una mitzvot muy poderosa porque contienen la energía de esa afirmación. Algunas muy simples de pronunciar, muy sencillas, otras más elaboradas. Ya hemos visto algunas. Aquí más adelante vienen dos sencillas. Ahorita las van a reconocer. Permítanme un minuto. Llegó la música.
Bueno, entonces, aquí comento yo mismo que todo esto de las mitzvot es muy bello, muy necesario, pero sin embargo, la pregunta es ¿qué tanto lo ponemos en práctica? Porque al final de cuentas, lo poco que hagamos es lo que nos va realmente a servir. Por ejemplo, esto, estamos bendiciendo los alimentos, estamos lavándonos nuestras manos al levantarnos, antes de tocarnos nuestra cara, nuestro rostro. Estamos bendiciendo a las personas con las que nos encontramos, las situaciones. La invitación es hacerlo lo más que podamos, porque ese es el paso que vamos a ir dando, o los pasos que vamos a ir dando para conectarnos con lo superior. De lo contrario, el hombre será considerado como persona impía, que no tiene la capacidad de levantarse para conectarse a los mundos superiores. Hay una oración también hebrea que no recuerdo cómo se llama. Alguna vez la compartí en el grupo, Ana. Bueno, la voy a buscar porque está muy bonita. Y habla de todo este tipo de cosas. Esta porción trata de decirnos que lo que producía Aarón al encender el candelabro es equivalente a lo que nosotros producimos con cada misbah que ejecutamos. Fíjense bien, es como encender el candelabro, la ejecución de las mitzvah. Así lo comparan los sabios. Dice la Torá, cuando enciendan las lámparas, las 7 lámparas brillarán hacia el frente del candelabro. Y así hizo Aarón. Encendió las lámparas hacia el frente del candelabro. El Ari nos explica que el candelabro es la representación Nukba de Seiranpin, llamado Raquel. Nukba es la parte femenina, mujer, hija de Malkut, y se le conoce como Raquel. En él hay 3 brazos del lado derecho, 3 brazos del lado izquierdo y el brazo central que representa el pilar del medio. Aarón tenía que ponerse detrás del candelabro para encenderlo. Cuando el parsuf o dimensión de Raquel es construido, se coloca de nuevo en la parte posterior de Seiranpin. Esto corresponde a la creación de Adán y Eva, que fueron creados como una especie de gemelo siamés, unidos por detrás, y tenía que ser separados para luego volverse uno hacia el otro y aparearse. Todo esto es simbólico, alegórico. Del mismo modo, el parsuf de Raquel, de Malkut, una vez emanado, debe desarrollarse a fin de aparearse con Seiranpin. Este es el proceso de elevarse al encender las lámparas de la menorá, de activar nuestra sefirot a través de los atributos de la luz. Nukba es el Malkut de Seiranpin. Se construye principalmente a partir de diferentes estados de Geburah, y Seiranpin se construye a partir de diferentes estados de Gesed. Todo en este universo funciona en forma de fractales. Cada acción construye un mundo por medio del cual podemos reproducir el encendido de la menorá. Si Nukba se construye a partir de Geburah, eso quiere decir que nuestros deseos egoístas son el primer impulso que activa la lámpara mágica, que concretar nuestros deseos. Activa la lámpara mágica que concreta nuestros deseos. Sin embargo, al entender que Seiranpin se construye a partir de Gesed, para poder crear coherencia, tenemos que convertir las acciones de Geburah en acciones de Gesed para crear afinidad de forma. Aunque la intención inicial es equivocada, debemos corregirla en el proceso de materialización. Esto es importante
porque nos comenta que en algunas ocasiones o muchas veces podemos empezar con el impulso equivocado a querer encender nuestra lámpara. Pero en el camino nos damos cuenta que hay que modificarlo y entonces hay que corregirlo, hay que pasar esa acción geburiana a gesediana para poder estar en afinidad del foro. ¿Algún comentario hasta aquí? Esto quiere decir, Pedro, que podría ser ahí, dime si me equivoco, cuando uno emprende una actividad con un interés egoísta, Ajá. pero a mitad de camino te das cuenta que se puede beneficiar mucha gente, entonces ya en lugar de ser un interés egoísta, pones el interés de los demás en terminar esa acción. Correcto. Ahí donde cambia. Exacto. Exactamente. Eso es corrección y conexión también. A través de cómo lo vamos a cambiar haciendo mitzvot. Sí. Ahora, es muy importante darse cuenta y hacer el cambio, hacer la polaridad. Porque lo incorrecto sería darse cuenta y seguirlo haciendo. Uh-huh. Que hay personas que sí lo hacen. Sí. Pero lo importante es darse cuenta y modificarlo. Así es, Francisco. Yo tengo un comentario, Sí, perdón, que sí, Ana. cuando leo Lámpara Mágica no pude menos que recordar el cuento de Alibaba y los 40 ladrones, creo que eran 40. Ajá. Y pues posiblemente no haya ninguna relación, pero me llamó la atención que dice activa la lámpara mágica. Sí, así es. No recuerdo dónde está, pero seguramente sí hay conexiones, porque la mayoría de esos cuentos están hechos en base a conocimiento Esotérico. oculto de este tipo. Y los autores plasman ahí su conocimiento Uh-huh. y su enseñanza, su intención. Gracias. Muy bien. ¿Quién me ayuda a continuar leyendo, por favor? Yo ayudo, Pedro. Gracias, Ana. Adelante. De nada. Que Araón haya encendido las lámparas hacia el frente del candelabro implica que él se pone detrás del candelabro. Y esto tiene una segunda lectura. Para conectar con Seirampi, todas nuestras acciones tienen que tener a Dios por delante nuestro. Nos enseña el Zohar que el Yeser Hará, la inclinación al mal, nos hace caer en la desesperanza y tristeza, porque nos hace creer que estamos solos o que Dios nos ha abandonado a nuestra suerte. Esto sucede porque ponemos a Dios a nuestras espaldas cuando creemos que podemos resolver las cosas por nosotros mismos. Una de las ventajas de seguir estos estudios semanales es como si todas las semanas nos llegara un correo que viene de los mundos superiores, que nos recuerda y nos hace sentir que algo superior nos sostiene, nos acompaña y nos guía. Por eso cuando hablemos debemos decir Bezra Hashem o Baruch Hashem, para poner a Dios delante de nosotros, así como delante de nuestras acciones y esperanzas. Ana, ¿Sí? un minuto para comentarle el significado de estas expresiones. Bezrat Hashem significa con la ayuda de Dios. Y Baruch Hashem es bendito sea su nombre. Es decir, a lo que nos están invitando es a que cada cosa que hablemos
pongamos a Dios por delante o como dedicado a Dios lo que hacemos o lo que decimos. Por eso dice en esta primera, Bezrat Hashem, con la ayuda de Dios, o Baruch Hashem, bendito sea su nombre. Shem es nombre. Adelante, Ana, era eso. Gracias. Dios no puede apartarse nunca porque somos uno con Él. Lo que esto produce es mantener nuestro verbo conectado con la inclinación al bien, que es una forma de crear nuestra realidad. Esta es una porción que nos relata el daño que hace la queja. La queja es reflejo de la insatisfacción del ser humano. Es un reflejo de la sensación de vacío que tiene cuando no está conectado con la luz. Por lo tanto, encender la luz significa llenarse de satisfacción espiritual. El encendido del candelabro de las 7 luminarias simboliza la iluminación de las 6 Sefirot de Seidampin y Malhut, la comunión entre Dios y el hombre. Esta es una de las razones por la que en la noche de Shavuot se ingiere miel. Es de esta idea de la unión de Dios con el hombre de donde viene el concepto de la luna de miel. Se trata de que Malhut y Yesod, quien es el gerente de Seir Ampin y es asociado a la luna, se colocan frente a frente para completar el mundo de Malhut llenándolo de luz. Esta historia es la continuación de lo que vimos en la Parashá Naso, en donde el líder de cada tribu trajo un sacrificio al tabernáculo, todos excepto la tribu de Leví. El Creador le dijo a Moisés, delante de Aarón, que le dijera a la cabeza de cada tribu que trajera un sacrificio. Todas las tribus fueron llamadas una a una, con excepción de la tribu de Leví. Aarón, que era el líder de la tribu de Leví, se sintió mal. El Creador vio la preocupación de Aarón y le dijo a Moisés que Aarón haría algo más grande que los demás. Es entonces cuando Dios le dice a Moisés que le diga a Aarón que él encenderá el candelabro. Pareciera ser que Aarón sentía envidia de no ser llamado como los otros. La envidia es la sensación de incapacidad de no poder accesar a lo que los otros tienen. Así que este concepto se ajusta muy bien a lo que la Torá nos describe sobre Aarón. El Zohar nos explica que Aarón se preguntó, ¿cuál es la razón por la que no soy llamado? Él llegó a la conclusión de que había algo mal en él espiritualmente, que no tenía el mérito de ser llamado y por esa razón el Creador no le pidió que trajese un sacrificio. Entonces Aarón sintió Kinat Shofrim, que es el dolor de estar separado del Creador. Maimónides, en su libro Las leyes judías, lo define como los celos del mérito de la sabiduría, que se describe como el sentimiento de decir, quiero crecer así, quiero yo también tener esa luz y el gozo que el otro está adquiriendo. El sentimiento de celo existe en el ego y existe en el alma. Este último es el único celo que debemos sentir porque se trata de deseo de alcanzar la luz del Creador. Y es esto lo que hace que nuestra vasija se vuelva apta para recibir la más grande luz. De esto se trata la verdadera humildad.
El celo del ego es egoísta y es sentimiento de incapacidad de lograr algo que otro ya ha logrado. Entonces surge el deseo mezquino de querer arrebatárselo por la fuerza. También los celos egoístas se generan por miedo a que otro nos arrebate lo que creemos nuestro. El Kinat Shofrin es el celo que nace porque otra persona te inspira y esto motiva a hacer lo que sea necesario para ganarse esa luz tan deseada que el otro ha merecido. Es lo que nos motiva a escoger a nuestros maestros, porque ver y recibir la luz que ellos nos aportan hace que en nosotros nazca el deseo de adhesión con el Creador. El celo del alma nos hace merecedores de la luz tal y como nos lo muestra esta parashá. En cambio, el celo egoísta nos cierra a la luz y por lo tanto alarga la distancia que tenemos con el Creador. Por tal razón, la energía de esta parashá es la cura para los celos egoístas. Hasta ahí, Ana. Permíteme. Sí, hasta ahí. Por si hay comentarios. Gracias, Ana. De nada. Entonces, nos habla de dos tipos de celos. Celos egoístas, que son limitantes, destructivos, y celos del alma, que son necesarios, pero es cuando deseamos, anhelamos también tener la luz que otros han logrado. Y nos comentan que eso es lo que nos motiva a elegir nuestros maestros, porque vemos en ellos esa energía superior, esa luz que también nosotros quisiéramos tener. Y que si hacemos lo conducente, pues lo vamos a conseguir también. Porque la labor de un maestro es despertar en los discípulos a su maestro interior también, su divinidad interior. Bueno, Francisco, ¿nos puedes ayudar? Sí. Por favor. Gracias. Tales sentimientos son una catástrofe para la salud de las relaciones. Los celos y la envidia nos producen un sentimiento terrible de ansiedad, porque es un gran obstáculo que nos separa del Creador y cada vez que lo sentimos, este obstáculo se agranda y nos hunde en la desolación, sintiendo que el mundo se nos acaba. La separación con el Creador es la conexión con la muerte. Es de allí que vienen todas las veces que sufrimos y que sentimos que no tenemos una salida, que se nos cae el mundo. El asunto es que nuestra realidad está basada en una ilusión, tanto así que cada vez que cambiamos una creencia, cambiamos nuestra realidad. Así que el mundo que vemos es la construcción de una serie de patrones mentales que están en constante desarrollo. Así es normal que el mundo se nos derrumba con cada proceso de cambio. Lo que no es normal es que esto implique tal sufrimiento que nos conecte con la muerte en lugar de con la vida. Nos cuesta comprender que para Dios los cambios son nacimientos, que hay que celebrar tal y como se celebra el nacimiento de un hijo. Pero por esa capacidad que tenemos de ver el mal, nos resistimos a las nuevas situaciones y nos concentramos en el fin y no en el nacimiento de algo. Esta parashá se traduce cuando enciendas,
Se trata de la luz que atraviesa a todo el mundo emocional para iluminarlo, para conectarnos con la vida. Dice el Zohar que cuando el sumo sacerdote enciende las 7 velas del candelabro, las 7 sefirot, que son las velas superiores, se encienden iluminando a los 4 mundos. Esto nos muestra cómo son nuestras acciones sagradas, nuestro movimiento hacia la luz, el paso necesario que logra reconectarnos con los mundos superiores. La respuesta que Hashem le da a Moshe ante la queja es que escoja a 70 ancianos para formar el Sanedrín, que eran los hombres destinados a enseñar la Torá al pueblo errante de modo de satisfacer su sed espiritual. Se suponía que el maná que caía del cielo los nutría espiritualmente, pero ellos se cansaron de eso y pedían carne. Esto indica que es un momento en el que el egoísmo se acentúa, pues el deseo de comer carne viene de nuestro lado egoísta y debemos limitarle su campo de acción. Hay una lucha del cuerpo contra el alma que podemos percibirla a través de este deseo. Hashem les dio carne. Sin embargo, esa no era la base del problema del pueblo. El pueblo también necesitaba llenarse de espiritualidad en su conciencia e intelectos. Entonces Hashem le ordenó a Moshe Rabbenú que nombrara a 70 hombres que serían miembros del Sanedrín, y él le dijo a Moshe que debían ser los capataces durante la esclavitud de Egipto. Porque cuando los egipcios obligaron a estos hombres a castigar a los hebreos, que no respetaban sus cuotas, se negaron y prefirieron ser ellos golpeados por los verdugos egipcios en lugar de infligir castigos a sus hermanos. Como recompensa, tenían el mérito de ser nombrados miembros del Sanedrín. Muy bien. Para poder sentarse en el Sanedrín, se debe ser un erudito en la Torá. Si no, ¿cómo enseñársela a otros? La Mishnah, que enumera las 48 cualidades que debe tener un hombre para ser un erudito de la Torá, le da especial atención a la compasión como el atributo que sin duda hace prevalecer la selección de Hashem hacia una persona destinada a ser un maestro de Torá. La voz de alguien que vibra en la compasión se expande a los 4 lados del mundo, porque es energía de Gesed, que es como un río que fluye y se expande. En cambio, el rigor que viene de Geburá se encarcela a sí mismo, se limita. En la Gemara se relata que había un debate constante entre 2 grandes eruditos de la Torá, Bet Hillel y Bet Shammai. Ellos debatían sobre la halakha. Los más ortodoxos ¿Me permiten un minuto? Porque van a interrumpir. Un minutito, por favor.
Disculpas. Adelante, Francisco. Ujú. Retomamos el párrafo. Los más ortodoxos adoraban a Shammai porque era más riguroso, pero al final se decidió que la halakha será validada de acuerdo a Hillel, porque él era un hombre de gran compasión. Bet Hillel siempre evocó la opinión de Bet Shammai antes que la suya. Nunca lo descalificó. Una persona egocéntrica no podrá considerar otro punto de vista que el propio y por lo tanto tendrá una capacidad limitada para desarrollar un enfoque verdadero y armonioso de la Torá. Esta explicación nos permite entender por qué los capataces eran aptos para ser miembros del Sanedrín. Se destacaron en compasión y esta característica les dio la oportunidad de acceder a la verdad de la Torá. La compasión no solo es un rasgo admirable y loable, sino que es una herramienta fundamental para adquirir la verdadera sabiduría. Alotejá comienza con la misbá confiada a Aarón para que ilumine la menorá del templo todos los días. La Torá nos dice que Aarón ha encendido las velas de acuerdo con lo que Dios le había ordenado. Y Rashi nos dice que Aarón no cambió nada. Significa no solo que ha cumplido fielmente las instrucciones del Señor, sino también que los honores y el prestigio de su estado no lo han cambiado en nada. Su proximidad a la gente y el cariño que les mostró se mantuvo intacto, a pesar del estatus que se le otorgó. Esto nos habla de la extrema humildad de Aarón, quien fue capaz de asumir las responsabilidades más elevadas sin dejar de ser muy simple y cercano a la gente. Los sabios coinciden en ilustrar la actitud virtuosa de Aarón. Él desplegó una energía y esfuerzos considerables para que la paz reine entre la gente y en sus hogares. Visitó a personas en dificultades. Ellos estaban discutiendo y los convenció para que calmaran sus peleas y restablecieran la armonía. Se cuenta que Aarón no dudó en visitar a todos, incluidos aquellos cuyo comportamiento era limitado. Entonces se conmovieron, pues Aarón estaba sentado junto a ellos, interesado en su bienestar. Aarón les habló como a un amigo, sin darles lecciones de moralidad. El honor que les brindó Aarón les dio una imagen positiva de sí mismos. Esto les ayudó a esforzarse para dar lo mejor de sí a los otros. Cuando estamos insatisfechos, infelices, vacíos o con cualquier otra sensación que nos quite la paz, es porque nos hace falta la presencia divina en nuestras vidas. No hay nada que nos llene más que estar conectados con Hashem. ¿Qué debemos hacer entonces? Estudiamos un poco de Torá y aplicamos lo que ella nos enseña. Desarrollando la virtud de la compasión, la Torá puede entrar en nosotros. En cambio, mientras estemos bajo la influencia mental y emocional del rigor, de la crítica al otro, de la limitación cuando decimos no puedo, no hay conexión posible con los mojín superiores. La presencia divina deseada no está asentada en las emociones, está en los intelectos. Las emociones desagradables son simples vasijas carentes de luz. Entonces solo tenemos que jalar intelectos
para sustituir la carencia. Cuando vemos virtudes positivas en los otros, lo estamos moldeando con ellas, porque la realidad cambia cada vez que la observamos. Siendo así, debemos parar en ver los defectos de los otros y busquemos más bien sus bondades. Y si no podemos verlas, inventémoslas, pues ellas crearán esa realidad en ellos. Hacerlo práctico. Mira qué interesante. Te decía que muchas gracias, Francisco. Nada más que tenía apagado el micrófono. Ok. ¿Algún comentario de esto? Los mojín son los intelectos superiores provenientes de Jomá, Binah. Y dice, esto último, dice, debemos parar de ver los defectos de los otros y busquemos sus bondades, más bien sus bondades. Y si no las podemos ver, hay que inventarlas para ir moldeando su realidad hacia la luz. De hecho, en otras palabras, lo comenta eso también aquel librito pequeño de Krishnamurti que se llama A los pies del maestro. No sé si lo recuerdan. Un libro muy bueno, maravilloso. Lo leí en Yamil. Que cuando estamos teniendo malos pensamientos de alguien, lo estamos empujando a que realice eso. Sí. Pero si al contrario tenemos buenos pensamientos de esa persona, hacemos lo que nos dice aquí, estamos moldeando su realidad positiva. Sí. Lo estamos ayudando, en otras palabras. Son las 8 de aquí, las 9 de allá, Ana, o las 10, ¿qué hora es de allá? Aquí son las 10 de la noche. Las 10. Ustedes me dicen si lo dejamos hasta ahí o seguimos un poco más. Ustedes me dicen. Ya es noche con Ana, pues lo podemos dejar hasta aquí. ¿Qué opinas, Ana? Sí, muchas gracias y disculpen los demás colegas de la clase. Sí, no, yo encuentro que este último párrafo sobre todo está maravilloso y sí, yo pienso que todo el escrito, todo sí. Está maravilloso para estudiarlo y practicarlo. Claro. Sí, yo pienso, perdón, de que pues si todos los demás están de acuerdo, es bueno que acabemos. Sí, sí, claro que sí. Lo dejamos hasta aquí. De cualquier manera, lo poco que falta va a ir en el material. Ustedes lo repasan y si hay algo que comentar, lo comentamos con todo gusto. Gracias. Sí. Entonces, es lo que iba a decir yo, falta una sola página, entonces creo que no hay problema de que lo veamos ya cuando nos mandes el material. Sí, falta una página. Entonces, pues muchas gracias nuevamente por su asistencia. Mucho gusto tenerlos aquí con sus comentarios, la verdad muy enriquecedores. Hilda, ¿algo que quieras decirnos antes de retirarnos? Thank you for decía que no puedo participar porque tengo ruido aquí. Ok, perfecto. Por eso, pero muchas gracias y ahí hice algunos comentarios por el chat. Perfecto, Hilda. Muy interesante, sí. Sí. Pues muchas gracias. Entonces, hasta aquí llegamos. Buenas noches. Que tengan buen fin todos. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego. Nos vemos Feliz la próxima. fin de semana. Igualmente. ¿Cómo no? Bye. Igualmente. Bye. Adiós, Hilda. Adiós todos. Adiós. Hasta luego.